En los pasillos luminosos y ruidosos de un supermercado cualquiera, una veterana negra de avanzada edad fue señalada, públicamente, como una ladrona. Su dignidad, forjada en décadas de servicio, se vio mancillada por una acusación infundada, un eco cruel de juicios pasados que la sociedad aún no ha superado del todo. Esta es la historia de Elena Vargas, una mujer que sirvió a su nación con un silencio honorable, solo para enfrentarse a la desconfianza en un lugar que prometía comodidad. A sus 75 años, Elena conservaba la rectitud en su postura, el eco de innumerables formaciones militares. Sus ojos, aunque velados por la sabiduría de los años, aún reflejaban una profunda tenacidad. Ese martes por la mañana, solo buscaba los ingredientes para su modesto almuerzo, moviéndose con una calma pausada entre los estantes repletos. Cuando se acercó a la caja registradora, la joven cajera, con una brusquedad sorprendente, detuvo su mano mientras intentaba guardar su cartera. «Señora, creo que tiene algo que no ha pagado», dijo, su voz resonando más fuerte de lo necesario, captando la atención de quienes esperaban detrás. Elena se detuvo. Su corazón, acostumbrado a ritmos más marciales, ahora latía con una punzada de incredulidad. No había nada en su bolso que no hubiese sido revisado y pagado. Sin embargo, la cajera ya había llamado a un supervisor. «Por favor, tómense un momento para reflexionar sobre esas almas silenciosas que han entregado su vida al servicio de la nación, y consideren compartir sus pensamientos en los comentarios». La tensión en la fila creció como una niebla densa, silenciosa, pero opresiva. Otros clientes, algunos con miradas curiosas, otros con gestos de desaprobación velada, se volvieron hacia la escena. El supervisor, un hombre joven y corpulento con una camisa corporativa demasiado ajustada, se acercó con una expresión de autoridad condescendiente. No se molestó en bajar la voz, su tono áspero y directo, carente de cualquier tacto. «Señora, la señorita dice que intentó sustraer un producto. ¿Qué lleva en la bolsa de mano?». Elena, con una calma que desmentía la indignación que ardía en su interior, miró al supervisor a los ojos. «No he tomado nada», respondió, su voz baja pero firme. «Todo lo que llevo está pagado o es mío». El supervisor, Carlos, no mostró la menor intención de escuchar. Su mirada, una mezcla de aburrimiento y presunción, ya había dictado sentencia. «Procederemos a revisar su bolsa. De otra manera, tendremos que llamar a la seguridad». La situación de repente se había transformado de una equivocación trivial a una humillación pública. Un juicio sumario en el corazón de un lugar cotidiano. El silencio del supermercado, que antes era una mezcla de murmullos y el chirrido de los carritos, se volvió ahora un vacío helado, acentuando la vergüenza impuesta. Elena sintió el peso de cada mirada, el juicio implícito que se posaba sobre su figura, no solo por la supuesta ofensa, sino por quién era ella en ese momento. Una mujer mayor, sola, bajo el escrutinio de desconocidos. Se mantuvo erguida, la dignidad inquebrantable a pesar de la agresión. La vida de Elena Vargas no había sido una historia de comodidad o privilegios. Nacida en un barrio humilde de Ciudad Juárez, se había alistado en el ejército en una época donde las oportunidades para las mujeres, y mucho menos para las mujeres de color, eran escasas y duramente ganadas. Sirvió con distinción, ascendiendo en rango, siempre con una dedicación silenciosa y una resiliencia inquebrantable. Sus medallas, que ahora descansaban guardadas en una caja polvorienta en el ático, no eran para exhibición, sino símbolos de un deber cumplido, de sacrificios personales que la mayoría de los civiles nunca comprenderían. El peso de su uniforme, la disciplina de cada día, la camaradería forjada bajo presión, todo eso había moldeado a la mujer que ahora se encontraba de pie, acusada injustamente frente a un estante de cereales.
Nunca habló de sus hazañas, ni buscó reconocimiento. Su heroísmo fue de la clase que se mide en la constancia, en la fortaleza interior, en la capacidad de seguir adelante cuando el mundo parecía estar en su contra. La idea de que pudiera robar, después de décadas de servicio inmaculado, era no solo absurda, sino una bofetada a todo lo que ella representaba. Su silencio no era una admisión de culpa, sino la manifestación de una dignidad tan profunda que no necesitaba gritar para ser escuchada. Su mirada no se desvió del supervisor. En ella no había desafío abierto, solo una expectación contenida, como si supiera que la verdad, tarde o temprano, emergería de las profundidades de la superficialidad. El supervisor, Carlos, interpretó la compostura de Elena como obstinación, o peor aún, como una admisión tácita. Su voz se hizo más fuerte, el tono más amenazante. Si se niega a cooperar, tendremos que llamar a la policía. Esto podría convertirse en un cargo de hurto mayor, señora. La palabra policía resonó en el aire fría y cortante, un eco sombrío que pocos deseaban escuchar en un lugar tan común como un supermercado. Elena sintió que el nudo en su estómago se apretaba, no por miedo a la ley, pues siempre había vivido dentro de ella, sino por la vergüenza de la situación, el espectáculo que se estaba montando a su alrededor. El ambiente, antes de rutina, se había transformado en un microescenario de injusticia. Los murmullos de los clientes se hicieron más discernibles. Algunos susurraban juicios, otros mostraban incomodidad, pero nadie intervino. Era el silencio de los testigos, tan pesado como la propia acusación, el que más dolía. Elena observó un pequeño grupo de adolescentes que se reían discretamente y una pareja de ancianos que apartaban la vista avergonzados. La injusticia se manifestaba no solo en la palabra pronunciada, sino en la indiferencia que la rodeaba. Sus manos, que habían empuñado armas y brindado consuelo, se mantuvieron firmes a los costados de su cuerpo. La tensión en el ambiente era palpable, un presagio sombrío de un desenlace que parecía inevitable, forzándola a una situación donde su inocencia sería cuestionada sin piedad y su reputación mancillada de manera irreversible. Justo en el momento en que la situación parecía estar al borde de una confrontación irreversible, una figura discreta apareció en el extremo del pasillo de productos frescos. Era el señor Ricardo Solís, el propietario de la cadena de supermercados La Abundancia. Un hombre de mediana edad, con una elegancia sobria y una presencia que inspiraba respeto sin necesidad de aspavientos, había estado observando la escena desde la distancia, atraído por el inusual silencio tenso en la zona de cajas. Ricardo Solís tenía una forma de moverse que era a la vez relajada y atenta. Sus ojos no perdían detalle. Había construido su imperio no solo con astucia comercial, sino con un profundo sentido de la comunidad y, más importante aún, con un respeto innato por la dignidad de las personas. Se detuvo a unos metros, sin hacer ruido, dejando que la escena se desarrollara, pero su mirada se fijó en la veterana. Algo en su postura, en la quietud de su rostro a pesar de la presión, le resultó familiar, un eco de una disciplina que él mismo había admirado en su juventud. No era la pose de un delincuente, sino la de alguien que poseía una fortaleza inquebrantable. El supervisor Carlos, demasiado absorto en su propia demostración de poder, no notó la llegada de su jefe. La acusación continuaba, hiriente, resonando en el vasto espacio del supermercado, mientras Elena se mantenía firme, su mirada fija en un punto más allá de la humillación inminente, esperando el desenlace, confiando en una verdad que sentía que el universo eventualmente revelaría. Con una voz que ahora contenía una autoridad tranquila y un respeto evidente, Ricardo Solís se dirigió a Elena Vargas. Señora, le pido disculpas por la forma en que ha sido tratada. Esto es inaceptable. Luego, se volvió hacia Carlos.
cuya cara se había tornado un lienzo de asombro y vergüenza. Carlos, ¿sabe usted con quién está hablando? El supervisor tartamudeó, intentando ofrecer una excusa, pero Solís no le dio la oportunidad. Con un gesto suave, casi reverente, el propietario señaló el broche en el cuello de la chaqueta de Elena. Era una insignia de servicio, la silueta plateada de la insignia de los veteranos de las Fuerzas Armadas de México, un símbolo que solo reconocen aquellos que han estado en contacto cercano con el mundo militar o lo han estudiado. La placa no era ostentosa, apenas visible, pero para Ricardo Solís, quien había pasado un verano como cadete en su juventud y había admirado siempre la disciplina castrense, era inconfundible. La solemnidad del momento se intensificó. El aire, antes denso con la tensión, ahora se cargaba de una nueva gravedad, un presagio de un cambio inminente. La injusticia, que hasta entonces había parecido inamovible, comenzaba a disolverse bajo el peso de una verdad aún no pronunciada, pero ya visible para los ojos correctos. La mirada de Solís se mantuvo en la insignia, y luego volvió a los ojos de Elena, en los que ahora vio no solo dignidad, sino el reflejo de un honor profundo. Con una voz que ahora contenía una autoridad tranquila y un respeto evidente, Ricardo Solís se dirigió a Elena Vargas. Señora, le pido disculpas por la forma en que ha sido tratada. Esto es inaceptable. Luego, se volvió hacia Carlos, cuya cara se había tornado un lienzo de asombro y vergüenza. Carlos, ¿sabe usted con quién está hablando? El supervisor tartamudeó, intentando ofrecer una excusa, pero Solís no le dio la oportunidad. Con un gesto suave, casi reverente, el propietario señaló el broche en la chaqueta de Elena. Esta señora, Carlos, es una veterana de nuestras Fuerzas Armadas. Su placa es el símbolo de años de servicio y sacrificio. ¿Cree usted, honestamente, que una mujer que ha dado tanto por su país se rebajaría a robar un artículo de este humilde establecimiento? La pregunta de Solís no era retórica, era una reprimenda directa, una lección en dignidad y percepción. El supervisor, al fin, comprendió la magnitud de su error. Su rostro se descompuso, la arrogancia evaporándose para dar paso a una genuina vergüenza. La reversión de la expectativa fue dramática y silenciosa. La atmósfera de acusación se rompió, reemplazada por un aire de contrición y reconocimiento. Elena, por su parte, se mantuvo en su sitio, observando la escena con una calma que revelaba la profunda fortaleza de su carácter, permitiendo que la verdad se impusiera por sí misma sin necesidad de sus propias palabras. El señor Solís, con la autoridad que le confería no solo su posición, sino su inherente respeto, se dirigió a los clientes que observaban. Esta es la señora Elena Vargas, una veterana que sirvió a nuestra nación con honor. Su presencia aquí y la forma en que ha sido injustamente señalada es una afrenta no solo para ella, sino para todos aquellos que han entregado su vida al servicio. El supervisor, pidiendo disculpas en voz baja, casi inaudible, extendió su mano para ayudar a Elena a recoger los pocos artículos que se habían caído de su cesta durante el altercado. La cajera, con la mirada clavada en el suelo, se sentía visiblemente mortificada. La atmósfera, en la fila de la caja, había cambiado drásticamente. Las miradas de juicio se transformaron en expresiones de respeto y, para algunos, de una vergüenza compartida por haber sido testigos pasivos de la injusticia. Un hombre, con la voz quebrada por la emoción, se acercó a Elena y le susurró un «Gracias por su servicio, señora». Otros asintieron con la cabeza, algunos incluso aplaudieron de forma suave. Elena, con la misma contención emocional que la caracterizaba, simplemente asintió en respuesta, aceptando la vindicación sin jactancia. Su dignidad no había sido restaurada, pues nunca la había perdido. Solo había sido públicamente reconocida, un faro de integridad en medio de la confusión y el error humano. La figura institucional,
el propio dueño, se había convertido en el catalizador de una justicia largamente esperada. Ricardo Solís, después de asegurarse de que Elena Vargas no solo había recibido una disculpa, sino también el respeto que merecía, le ofreció acompañarla hasta su auto. Elena, con su acostumbrada discreción, declinó amablemente, pero aceptó una pequeña tarjeta que Solís le entregó. Por favor, considérese una cliente de honor de La Abundancia de por vida, le dijo Solís, con una sonrisa genuina. Y permítame extenderle este pequeño gesto de agradecimiento. En la tarjeta había un número de teléfono directo y un descuento vitalicio del 50% en todas sus compras. Elena asintió, su rostro inexpresivo, pero una leve chispa en sus ojos reveló un atisbo de gratitud. Se alejó lentamente, cada paso un testimonio de su fortaleza silenciosa. El supermercado, después de su partida, volvió a su ritmo habitual, pero la sombra del incidente persistía. Una lección inolvidable para Carlos y para todos los que lo habían presenciado. La injusticia había sido expuesta y el honor había sido reivindicado, no con fanfarria, sino con la tranquila certeza de la verdad. La melancolía se mezclaba con la catarsis. La escena había revelado la facilidad con la que la sociedad puede juzgar y desestimar, pero también la profunda resonancia del servicio y el honor cuando finalmente son reconocidos. Era un recordatorio de que las heridas invisibles del servicio pueden persistir, pero la dignidad de quienes sirvieron brilla con una luz inquebrantable. La historia de Elena Vargas, aunque personal y contenida en los pasillos de un supermercado, es un eco de innumerables relatos de servicio silencioso y de dignidad subestimada, que a menudo pasan desapercibidos en la vorágine de la vida cotidiana. Su experiencia subraya una verdad fundamental. El honor de un veterano no reside en la visibilidad de sus hazañas, sino en la inquebrantable integridad de su carácter, forjada en el crisol del deber. La placa militar, que el dueño reconoció, no era solo un trozo de metal, era un símbolo de una vida dedicada al país, una insignia que para aquellos con ojos para ver revelaba una historia de coraje y sacrificio que merecía el más profundo respeto. Este incidente, que comenzó como una acusación injusta, culminó en un acto de reivindicación pública, una pequeña victoria en la batalla continua por el reconocimiento y la comprensión. Es un recordatorio de que, a menudo, la verdadera grandeza se encuentra en la modestia, y que los héroes más profundos caminan entre nosotros anónimos y dignos. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a escuchar con el corazón y a honrar a aquellos que han llevado el peso de nuestra libertad. Reflexionemos sobre las historias que nos rodean, sobre los veteranos que quizás nunca compartan sus relatos, pero cuya presencia es un testimonio viviente de un compromiso inquebrantable. Consideren suscribirse para más relatos que honran la dignidad y el servicio, y compartan esta historia para que más personas puedan apreciar el legado de aquellos que lo han dado todo.